Hola, buenos días. Bueno, hoy iniciamos lo que es un programa relativamente nuevo. Aquí se va a tratar acerca de estas partes de procesos de duelo, algún comentario. Dulce Fragoso, lo cual soy psicóloga, soy tanatóloga, en especialmente ahorita estamos trabajando en esta parte de los procesos de duelo. Alguna situación que ustedes que sean pertinentes, que crean que sean pertinentes, con todo gusto vamos a ir resolviendo las dudas, comentarios, se los voy a agradecer infinitamente. También se aceptan sugerencias acerca de temas referente a esto que estamos viviendo a través de esta pandemia. Bueno, más bien esta pandemia nos hizo verificar y observar que pues necesitamos estar más que preparados para estos temas en específico, sobre todo acerca de la muerte. La muerte pues a veces más bien la concebimos de una manera muy distinta de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a lo que a nosotros nos han enseñado. Ok, entonces pues vamos a iniciar. Sobre todo me gustaría que si se están tratando de conectar, pues vamos a ir haciendo todo esto que sea necesario, ¿no? Entonces les pido de favor quien se pueda conectar o quien esté por ahí visualizando esta transmisión, les voy a decir que si pueden ver una manita arriba. Si no, de todas maneras, pues obviamente la transmisión se queda aquí en Urbana Radio. Pues ante todo les agradezco también a los de Urbana Radio por esta oportunidad que me dan para transmitir acerca de este conocimiento que actualmente, como se los mencionaba, pues estamos en esta ambivalencia de por qué tantas pérdidas, o sobre todo, ¿no? Referente aquí en nuestra cultura mexicana, estamos acostumbrados a tratar de despedirnos de este ser que ya no está. Desgraciadamente, pues con esta pandemia, pues muchas personas no se pudieron despedir, pero sin en cambio se pueden hacer algunas situaciones para hacer esa despedida de ese ser. Entonces, para mí sería muy pertinente que aquí metan comentarios, sugerencias nuevamente, que si ustedes tengan la posibilidad de sugerir algún tema, con todo gusto lo podemos desarrollar. Este espacio va a ser exclusivamente, bueno, no exclusivamente, simplemente va a ser esta parte de hablar acerca de las pérdidas, de los duelos. Vamos a ir hablando acerca de apegos, específicamente el apego en referente a esta situación de la muerte. También no específicamente, a lo mejor podemos saber que un duelo se puede transmitir específicamente a través de la muerte física, sino también vamos a hablar acerca, hoy precisamente vamos a hablar acerca de las pérdidas. Esas pérdidas que no solamente es a través de la muerte, sino las pérdidas también que pueden ser emocionales, las pérdidas que pueden ser a través del trabajo, esas pérdidas a lo mejor en los niños por muerte de una mascota o por una pelea con unos amigos, los adolescentes, que a lo mejor que se pelean con los amiguitos, que a lo mejor rompieron una relación amorosa, también es una pérdida a lo mejor en términos de jubilación, a lo mejor los adultos mayores que ya están en ese proceso de jubilación y a veces pues nuestro plan de vida a lo mejor solamente es trabajar y seguir trabajando, pero pues no nos preparamos para la jubilación. Entonces también eso es hablar específicamente acerca de una pérdida en referente a todos los ámbitos, ¿no? Entonces no solamente vamos a hablar acerca de pérdidas en general. A mí me gustaría que compartieran que si en algún momento dado ustedes han tenido alguna pérdida, pues adelante, vamos a ir compartiendo las experiencias y esas experiencias pues obviamente también nos van a hacer la integración de todo esto, ¿no? Entonces yo siempre les he mencionado a los pacientes, a la vida se viene a aprender y si no aprendes pues entonces ¿cómo estás viviendo, no? Entonces referente a lo mejor va a ser una controversia lo que voy a decir, pero en ocasiones también hasta de la muerte, de una pérdida, de todo podemos aprender, siempre y cuando tengamos las habilidades o la capacidad de poderlo hacer. Entonces de muchas personas depende
más bien, de acuerdo a la personalidad de cada uno de nosotros, son de las habilidades que nosotros podemos tener, ¿ok? Entonces, por favor, comentarios, sugerencias, pues aquí se va a quedar el video y pues adelante, ¿no? Vamos a continuar, ¿no? Entonces, aquí sobre todo vamos a hablar el día de hoy acerca de las pérdidas. ¿Qué podemos entender de una pérdida? Si para nosotros es algo significante, no sé, por ejemplo, el que tengamos un trabajo estable, que tengamos una familia relativamente tranquila, que nos guste compartir esas vivencias, o a lo mejor que ese trabajo nos da una remuneración estable económicamente y que de la noche a la mañana pues ya no tenemos ese trabajo, ahí podemos decir que estamos obteniendo una pérdida. Entonces, más que nada, a lo mejor también en la actualidad, a través de esta pandemia, pues muchos se quedaron sin trabajo, muchos nos quedamos sin trabajo. Entonces, aquí es una sugerencia en esta parte de que, pues a nosotros, a muchos nos dolió esa pérdida, ¿no? Entonces, ya no sabíamos qué hacer, ya hacíamos todo lo necesario, recorríamos por lo que teníamos que hacer para poder sobrevivir en esta parte, ¿no? Entonces, también aquí es una situación que relativamente pues no nos dejan vivir este proceso de una pérdida. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos acostumbrados a lo mejor sentirnos tristes, sentirnos con enojo, sentirnos con miedo. Entonces, ¿cómo voy a demostrar que me siento triste porque perdí mi trabajo? ¿Cómo voy a sentirme triste porque me peleé con una persona que para mí era significativa, ¿no? Es lo que les decimos a los adolescentes. Oye, pero, o sea, ya, o sea, terminaste tu relación con él, o sea, no se acaba el mundo. Pero no es que se acabe el mundo, simplemente que para esa persona era significativo. Y al fin y al cabo, cada cosa, cada circunstancia que sea significativo para el ser humano, pues va a ser una pérdida. Eso se refiere en referente a lo que es una pérdida, ¿no? Las pérdidas relativamente es todo lo que nosotros tenemos a través de las experiencias que vivimos día a día. A través de esas experiencias, a través de esas vivencias, es como nosotros vamos aceptando que es una pérdida o no es una pérdida. Ajá. Entonces, no sé si hay alguna duda, algún comentario, pues vamos a ir aclarando ciertas dudas, ¿ok? Entonces, las pérdidas al fin y al cabo es a través de las circunstancias, de las situaciones de vivencia, que para nosotros son significativas y en algún momento dado pues lo perdemos, vaya la redundancia, ¿no? Entonces también aquí vamos a ir mezclando acerca de emociones, sentimientos que nos generan ante esta pérdida, es algo que va a ser muy muy significativo para nosotros. Entonces tenemos que estar al pendiente de cada uno de esta parte, ¿no? De nuestras pérdidas que pueden ser significativas. Entonces, estas pérdidas a veces nos pueden generar, y creo que sería una parte ideal, que estas pérdidas al fin y al cabo tenemos que tener esta parte de dar como una respuesta, como una adaptación y a un crecimiento personal. Es lo que nos permiten las pérdidas, un crecimiento personal. Pero obviamente, como se los mencionaba, todo depende de las características psicológicas, emocionales de cada una de las personas, ¿no? Entonces, pues para unos es más fácil sobrellevar cada una de las pérdidas y tenemos un crecimiento personal increíble. Pero hay personas que les cuesta más trabajo tener toda esta situación de esta capacidad, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros entramos en poder resolver estas situaciones que ellos se sienten abrumados por una situación, ¿ok? Entonces me gustaría que esto sí sería una particularidad, ¿no? Que podemos entender que ante una pérdida no es una situación que podemos derivar cualquier cosa o algo muy sencillo. Como les repito, depende de cada uno de nosotros, pero hay personas que no tienen esa capacidad y por eso entramos nosotros a lo mejor como psicólogos y como tanatólogos ante esta situación. ¿Por qué? Porque una pérdida que va a ser significativa, de ahí surge lo que es un duelo, ¿ok?
Entonces, los duelos al fin y al cabo se van a ir desatando de acuerdo a la pérdida que se va a hacer de cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces, es aquí lo que nosotros podemos distinguir de una pérdida. A lo mejor una pérdida puede ser cualquier situación, pero cuando ya estamos a un grado más alto, ya estamos a un grado de un duelo. Un duelo, ¿cómo lo podemos decir? El duelo al fin y al cabo viene de la palabra dolus, al fin y al cabo es el dolor que sentimos ante una pérdida, ¿ok? Esto puede ser un dolor físico y emocional. Entonces, también hay situaciones bueno, tengo una paciente que me decía que, por ejemplo, su abuelo relativamente empezó a sentir ciertas ideación suicida a través de que él ya no podía trabajar, de que él ya no podía tener una solvencia económica, que ahora tenía que tener esa dependencia de algunas personas, ¿ok? Entonces ahí podemos decir que para él su pérdida significativa fue perder el trabajo y aparte depender en todos los aspectos de sus hijos y de su esposa. Después de ahí es donde surge o empieza esta situación de una ideación suicida. ¿A qué me refiero? Más bien el señor de 70 años ya intentó hizo la conducta suicida 2 veces. Entonces yo le comentaba a esta persona, le digo, o sea, ¿y no le han dado o brindado la ayuda? Y ella me comentaba que sí le han brindado la ayuda, pero relativamente lo que el señor necesita es esta parte, vivir su duelo por la pérdida significativa que fue perder su trabajo, perder su independencia. O sea, también es esa parte. Cuando hablamos de independencia es porque una persona estaba con esas capacidades, con esas facultades de hacer muchas cosas, pero a veces también nos da miedo, ¿no? Entonces, aquí ese es un gran ejemplo que podemos decir que una pérdida que fue significativa lleva a un proceso de duelo. Entonces, los procesos de duelo, al fin y al cabo, es esa parte, cuando ya tenemos un dolor tanto físico como emocional y que al fin y al cabo puede afectar alguna de las áreas. No todos los duelos pueden ser malos, porque hay unos que, como les decía, los duelos también nos permiten hacer un crecimiento personal, ¿no? Entonces, yo les decía, hasta de la muerte podemos aprender, pero aquí la cuestión es que tengamos la capacidad de poder aprender de esa muerte y no cerrarnos a las posibilidades y decir, no, pues es que ahora yo quiero como mi mamá, mi papá, X persona ya es mi ángel, ¿no? Entonces le hacemos esa carga emocional a esa persona que ya no está. Entonces tampoco no es válido ese tipo de duelos, porque al fin y al cabo por ahí dicen, las personas que murieron, pues tenía que ser en el momento preciso que tenían que morir, ya vivieron lo que tenían que vivir, ¿no? Entonces aquí podemos decir que el duelo, al fin y al cabo, es esta parte de esta respuesta fisiológica y emocional ante alguna pérdida significativa. Nuevamente regresamos. No puede ser nada más una pérdida física, al que me refiero, una muerte de un ser querido, ¿no? O de alguien, sino también nuevamente el duelo podemos realizarlo a lo mejor a través, porque se divorciaron, porque a lo mejor no esperaba que me pidiera el divorcio, yo anhelaba el tener mi matrimonio infinitamente hasta, por ahí no dicen, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. También es también vivir un proceso de duelo, ¿no? Entonces, muchas personas también a lo mejor cuando les diagnostican alguna enfermedad terminal, como es el cáncer, o a lo mejor una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor relativamente tampoco no estamos preparados para que alguien nos diga, es que eres diabético. Y esa diabetes, si no te la curas y a lo mejor no te enteraste a tiempo, pues ya te está provocando alteraciones físicas más grandes. Relativamente podemos decir que estos procesos de duelo, al fin y al cabo, el ser humano a veces se le complica tener esas habilidades, tener esa capacidad, ¿no? Por ahí hablamos una parte de resiliencia. Entonces, la resiliencia es adaptarse a las circunstancias
o a las vivencias que estamos viviendo cada día. Muchos, desgraciadamente, a lo mejor no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde pequeños no nos enseñaron a vivir eso. Tan solo, ¿no? Desgraciadamente por el país en el que vivimos, se les dificulta el expresarse emocionalmente, ¿no? Más a un hombre, a una mujer, aquí ya es en general, no vamos a especificar nada más a un género, ¿no? Entonces, ahí es cuando empezamos con los problemas emocionales. ¿Por qué? Porque relativamente, ¿qué es lo que nos dicen desde chiquitos? Tú como hombre no debes de llorar porque tú eres el que eres el más fuerte, tú eres el que tienes que dar el carácter, tú eres el sexo más fuerte, eres el que tienes que salir adelante con tu familia, no te puedes dar el lujo de caer, ¿no? Entonces, todas esas palabras que nos introyectan la familia, la sociedad, los amigos, los que ustedes quieran, pues nos quedan muy precisamente, entonces nos quedan muy dentro de nosotros. Entonces, cuando tenemos una pérdida, ¿qué es lo que hacemos? Así como que no, o sea, ¿por qué tengo que sentir esto? No, me tengo que dar más bien es borrón y cuenta nueva y me tengo que levantar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, pero ¿cuál es el problema? Que cuando menos se dan cuenta, ya están en un proceso de duelo inconcluso, y eso es cuando ya tenemos una situación que ya hay una afectación tanto física como emocionalmente. ¿A qué me refiero? Que ya hay una afectación, a lo mejor ya tengo insomnio, ya tengo ansiedad, ya tengo taquicardias, me siento acelerado, estoy irritable. Entonces, a veces esta parte de la tristeza se llega a confundir con algunas situaciones de agresividad. Entonces, obviamente en algún momento dado vamos a hablar esta parte de cómo es que se va demostrando, se va sintiendo todas estas características del proceso de duelo innecesario, ¿no? A lo mejor se puede decir patológico porque ya tiene mucho tiempo y no puede salir de ese proceso de duelo. Entonces, pero por ahora vamos a seguir hablando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas estas características o estas palabras que a veces nos van introyectando la familia o los seres que están a nuestro alrededor, pues no nos permiten vivir lo que tenemos que vivir, ¿no? Yo les digo a los pacientes, tienen el derecho de estar tristes, tienen el derecho de llorar, tienen el derecho de gritar, o sea, ¿por qué no nos damos ese tiempo? ¿Por qué? Porque decimos, es que no, porque voy a preocupar a mi familia. Es que tengo que ser, es que ahora como se fue mi esposo, ahora yo soy la que tengo que salir a trabajar. No me puedo dar el lujo de, o viceversa, se fue mi esposa y ahora tengo que apapachar a mis hijos. Digo, y sí, ¿y ustedes cuándo? ¿Y ustedes en qué momento van a tener que vivir ese duelo? Después es más complicado, es más difícil poderlo sacar adelante. Ajá. No es imposible, porque nada es imposible, pero es más complicado. Aquí sobre todo siempre les menciono, es el compromiso que ustedes tengan con ustedes mismos para poder salir adelante de esta situación que están viviendo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, toda esta parte de esta introyección emocional, pues sí se ve afectada ante las situaciones de algún proceso de duelo. ¿Por qué? Porque todo esto que vamos generando ante estas situaciones que vamos viviendo, pues los vamos aplazando, ¿no? Una paciente me decía, es que si regreso a mi casa, siento que veo otra vez cómo murió mi esposo en el baño, ¿no? Entonces, aquí es de ir trabajando poco a poco. Un trabajo es complicado, no cualquiera se anima a un proceso, obviamente si es complicado un proceso psicológico, pues imagínense un proceso tanatológico, ¿no? Y más que nada, pues todavía no tenemos esta apertura de asistir al tanatólogo, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad. Al fin y al cabo, nuevamente les menciono, si tienen dudas, si tienen comentarios, pues adelante. Sin mayor problema los podemos ir aclarando. Igual hay sugerencias acerca de los temas que se pueden abordar. Y vamos a regresar a lo que estábamos hablando, ¿no? Esta parte del duelo. Entonces, esta parte del duelo a veces, como les mencionaba, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque cada uno puede vivir su duelo de diferente manera. No siempre una persona va a estar llorando y va a estar en mar de lágrimas, ¿no? Otros tienen esa capacidad de decir, bueno,
soy consciente, mi familia a lo mejor está enfermo o por estas situaciones yo viví con él, pasé los mejores momentos, no tengo por qué arrepentirme, porque regularmente cuando es una pérdida, un proceso de duelo, disculpen, es esta parte de a lo mejor enseguida es la culpa, porque siempre nos da la culpa. Entonces la culpa es porque relativamente pensamos que no hicimos lo necesario por esa persona. Nuevamente no solamente estamos hablando de muerte física, sino también en otros aspectos, ¿no? A lo mejor es que no lo cuidé, es que no la cuidé y por eso me pidió el divorcio, es que siempre estaba yo al pendiente de otras cosas y no estuve al pendiente de mi pareja. O sea, son muchas cosas, siempre viene esa culpabilidad, ¿no? Entonces, o de igual manera, cuando nos hacen esta parte de el diagnóstico de alguna enfermedad, es que si yo me hubiera cuidado, es que yo ya sabía que tenía antecedentes de alguna enfermedad, pero sin en cambio no quise hacer nada, y yo seguí con esta parte de la fiesta, de esto, de seguir tomando, x, ¿no? Entonces, aquí relativamente, pues, lo primero que viene en primera instancia ante un proceso de duelo es la culpa, ¿no? Entonces, aquí sobre todo el duelo pues depende también de la zona geográfica donde nos encontremos. Obviamente pues sabemos que en el sur pues la muerte lo ven de diferente manera, su proceso de duelo es diferente. Igual al centro del país pues también es muy muy diferente, ¿no? Entonces aquí ya es como algo sistemático, ¿no? Te vas al velatorio, haces el velorio, después lo que ustedes, a la religión que ustedes profesen, oración, entierro, misa de cuerpo presente, shalala, ¿no? Entonces, aquí también todo depende que el duelo lo van a vivir de acuerdo a las costumbres y las tradiciones que se tenga de acuerdo a la familia, ¿no? Entonces, hay muchos que dicen, es que cómo es posible que ni siquiera le hicieron nada y enseguida los incineraron y lo metieron a la urna, ¿no? Y ahí lo metieron a lo mejor a unas criptas o no sé, pero no, es que hay que pedir por su alma, o sea, hay que respetar esa situación. Con esta parte de la tanatología yo tuve que aprender a respetar estas situaciones, ¿no? Yo decía, es que ¿por qué? O sea, no les hace nada, ¿no? Pero ya entendí esta parte, que a veces pues todo depende de cada persona o de la misma familia, ¿no? O respetar la última voluntad de la persona, ¿no? Así como que no, yo no quiero nada, me entierran y hasta ahí, ¿no? Y también es válido que la persona que ya no está pueda tener también sus condiciones para que ellos se pueda despedir, ¿no? A lo mejor a nosotros no nos gustan como familiar, pero para ellos es algo que ellos anhelan y que quieren, ¿no? Entonces también es válido que se haga la última voluntad, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ¿no? En esta parte de cuando hay una enfermedad terminal, regularmente hemos visto o yo he visualizado que a veces la persona que ya está hospitalizada, que ya está internada, que ya está entubada, dicen, si me ves que estoy entubado o entubada, desconéctame, o sea, yo ya me quiero ir, yo ya no quiero estar aquí. Pero aquí el problema, a lo mejor los que no entendemos esta parte, los que nos cuesta vivir este proceso de duelo o entender que ya vamos a iniciar un proceso de duelo, es la misma familia. ¿Por qué? La familia a veces es egoísta, porque dice, es que ¿cómo me vas a dejar? Es que yo quiero que sigas vivo, pero ¿a expensas de qué? A expensas de que estés entubado, que ya no sientas, que solamente estés en el hospital con fríos aparatos introducidos en tu cuerpo, que el dolor sea más constante. O sea, ahí creo que sería un egoísmo por parte de la familia, ¿no? Entonces, ahí podemos visualizar muchas cosas que podemos ver que si se dan cuenta podemos hacer muchas situaciones, ¿no? Y regularmente les menciono a los pacientes, si ustedes ya saben que su familiar está en lo último, hasta eso pueden consentirlos, de que a lo mejor no puede tomar coca, pero a lo mejor en una de esas un vasito o tantitito, ¿no? O sea, consiéntalos, porque al fin y al cabo es esa recompensa que ustedes van a tener ante esa, y es algo que ustedes pueden ir visualizando poco a poco. Aquí vamos a ir aprendiendo cómo nosotros nos podemos ir despidiendo poco a poco también de ese ser que ya no está con nosotros. No es necesario a veces estar presente a la otra persona, inclusive hasta para pedir perdón, ¿no? Entonces, en un momento dado también vamos a hacer un programa acerca del perdón, que considero que es una parte muy importante ante un proceso de duelo,
porque a veces las personas se les olvida perdonar o a veces se les olvida pedir perdón también ante las situaciones que están viviendo, y eso también a veces nos genera tanta controversia cuando ya vamos a partir de este mundo. Dice, es que no, o sea, mi mamá me pedía que yo perdonara a mi hermano, que yo perdonara, y yo no lo quise. Pero ahorita ya mi hermano ya no está, y sin en cambio ahora cómo le pido perdón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de estas situaciones que estamos platicando, todo es referente a un duelo, ante una pérdida, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a ir haciendo poco a poco. Nuevamente les pido sugerencias, vamos a ir teniendo esta situación, ¿no? Entonces, también el duelo tiene que ver mucho con el apego que tengamos hacia las cosas, hacia las circunstancias, hacia la misma persona. Ajá. Entonces, cuando tenemos un apego muy alto, por eso es tanto el dolor que sentimos ante esa pérdida. Entonces también vamos a ir hablando poco a poco acerca de lo que es el apego ante las situaciones que podemos tener, ¿ok? Porque como sabemos, la muerte es universal, entonces, pues desgraciadamente que sepamos, pues nadie ha sobrevivido ante la muerte, ¿no? Entonces es algo que también tenemos que irnos preparando, es algo que tenemos que ir trabajando poco a poco. También hay que ir trabajando ante la preparación de nuestra propia muerte, porque hay unas personas que, por ejemplo, ¿no? He escuchado que hay personas que dicen que tienen 70, 80 años, dicen, es que yo no me quiero morir. Y así como que, bueno, entonces, ¿qué te falta de la vida por vivir que todavía quieres hacerlo, ¿no? Entonces, y estás en tu ciclo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Entonces, yo les menciono, si nos preparamos para un nacimiento, nos preparamos, por ejemplo, con el baby shower, nos preparamos ahora que está de moda la revelación del sexo, y nos preparamos para una boda, para unos 15 años, nos preparamos para cualquier fiesta. ¿Por qué no nos preparamos para la muerte? Es algo que nos cuesta mucho trabajo, pero sin en cambio es parte de la vida. Y ya nos dimos cuenta que es parte de la vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esta pandemia nos enseñó a que somos vulnerables ante una situación, como un bichito nos demostró que puede destruir muchas cosas, y puede destruir familias, que puede destruir una estabilidad, que puede destruir mucha estabilidad emocional y física, de trabajo, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, esto es para irnos preparando poco a poco. Se escucha muy cruelmente, a lo mejor muy de tajante, pero al fin y al cabo es esa parte, ¿no? Ir preparándonos a nosotros, principalmente prepararnos con nosotros mismos nuestra muerte, y de ahí irnos preparando por las muertes que pueden estar a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, disculpen, entonces aquí principalmente es esa parte, ¿no? Entonces, el duelo al fin y al cabo es eso que nos va a ir dando esa preparación de una aceptación ante la pérdida, de lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, por ahí pues hay diferentes autores que hablan acerca del duelo, hay muchos autores que hablan acerca de esta parte de cómo son las etapas del proceso de duelo, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo es lo que nosotros podamos seguir, o sea, lo que nosotros podamos vivir. A veces vamos a estar regularmente la primordial o la pionera en esta parte de tanatología es la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella es la que nos hace la visión a través de sus trabajos que hizo con personas moribundas, con personas que ya estaban en una etapa terminal, pero a ella lo que más le fascinó, lo que ella más le impresionó fue que las personas estaban preparadas, pero de acuerdo a su espiritualidad. Aquí no estamos hablando de religiones, ¿va? Entonces es muy respetada todas las religiones. Estamos hablando básicamente de la espiritualidad que se tenga, ¿no? Porque hasta eso, creo que actualmente también nos hemos olvidado de esa parte. Estamos preparados solamente para los aspectos físicos, los aspectos económicos, que quien tiene el grado más alto en estudios, que el que tiene más carros, que el que tiene más casas, perdón, el que tiene más cosas, el que tiene más dinero. Pero todo eso, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a tener esta parte de esta pérdida? Al fin y al cabo, no nos vamos con nada, ¿no? A los pacientes, pues ¿cómo llegamos a este mundo? Pues solos. ¿Cómo nos tenemos que ir? Pues solos.
simplemente hay que prepararse para esa situación. Entonces, también esta parte del duelo, esta parte de la muerte, es parte de una preparación. Entonces también, ¿no? Por ahí dicen, pues es que tengo cierta cantidad y tengo que hacer un testamento, ¿no? Entonces ahí cada quien tiene su preparación necesaria, ¿no? Entonces aquí es una competencia, desgraciadamente vivimos en una competencia constante, entonces por eso les mencionaba esta parte, olvidamos esta situación espiritual que a veces también es parte esencial del ser humano. Nuevamente les refiero, no es en cuestiones de religiones, simplemente la espiritualidad que nosotros tengamos en cada uno de nosotros nos va a permitir tener ese crecimiento y sobre todo tener esa preparación ante la muerte, ante las circunstancias que vivamos o no vivamos físicamente, emocionalmente. Entonces considero que muchas personas pues se tienen esa preparación. Hay personas que mi admiración completamente he tenido a mi alrededor, personas que me sorprenden su espiritualidad y cómo ven la vida y cómo ven la muerte. De ellos he aprendido y por eso esta satisfacción de ir compartiendo con ustedes poco a poco acerca de estos temas, básicamente de acerca de la muerte y del duelo, ¿no? Entonces, ante una pérdida. Entonces, al fin y al cabo, una pérdida significativa para nosotros nos va a conllevar un duelo. Ajá. Pero ¿cómo nos va a conllevar ese duelo? Obviamente, si trabajamos de manera adecuada esta pérdida significativa y de ahí un duelo, pues vamos a poder salir relativamente rápido. No me refiero rápido de que hay en una semana, obviamente no, porque es algo incongruente, ¿no? Entonces, simplemente es ir diciendo, vamos a ir haciendo esta situación, vamos a ir aprendiendo el porqué de la muerte, el porqué esta persona ya no está conmigo, de manera emocional, de manera física, a lo mejor porque ya no era yo requerido en ese trabajo, a lo mejor porque mi pareja me dejó, a lo mejor porque mi amiguito se enojó conmigo, o a lo mejor también en los niños, ¿no? Como les mencionaba, que es lo que hacemos regularmente, los papás hacen, ¿no? Sustituye una mascota por otra para que no se dé cuenta y no llore, ¿no? Entonces también es válido que un niño entienda acerca de las pérdidas, entienda acerca de estos procesos de duelo. Obviamente pues no es la misma conceptualización que tenemos nosotros como adultos que van a tener ellos como niños, ¿no? Entonces todo depende de la conceptualización y depende del tipo de familia que se tenga, es lo que se va a conllevar para estos procesos de duelo, ¿va? Entonces para mí es muy importante que vayamos teniendo esta particularidad, ir entendiendo que al fin y al cabo la pérdida significativa para nosotros nos va a conllevar un duelo. Ajá. Pero ese duelo, ¿qué nos va a permitir en ese duelo? En el duelo pues vivimos experiencias que a lo mejor no pensábamos vivir, ¿no? Estar en llanto, en constante llanto, como les mencionaba, muchos hacen esta parte de llorar, otras personas no lo hacen, cada quien es respetable. A mí me genera controversia porque, por ejemplo, ¿no? Alguien se le murió, no sé, X papá, mamá, y así como que no lloraste por tu papá, no lloraste por tu mamá, entonces quiere decir que no lo querías, quiere decir que no sientes nada por él. No es eso, simplemente que a lo mejor está en su estado de shock y todavía no entiende o no comprende lo que está pasando. No necesariamente un proceso de duelo quiere decir que nos lo vamos a llevar amargamente llorando. O que vamos a estar siempre tristes, o que vamos a estar siempre enojados, o que siempre vamos a estar con esta controversia de que, chin, es que ya me fui a una fiesta y me siento tan mal porque yo estoy disfrutando y esta persona que ya no está conmigo está sufriendo tal vez, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tomarlo en muy particular. Aquí al fin y al cabo los procesos de duelo se viven de acuerdo a las características individuales. No hay que criticar, no hay que no poner nuestras frases célebres. Yo sí les digo las frases célebres de échale ganas, ¿no? Y así como que yo les digo que no lo había pensado. Pues claro que sí, o sea, le estoy echando ganas, pero obviamente también tengo el derecho de sentir este dolor, porque es parte de, ¿no? Al fin y al cabo el duelo es eso, es el dolor que se tiene ante una pérdida. Como les menciono, en todos los aspectos este tipo de pérdidas, ¿no? Entonces, aquí es principalmente como nosotros o las características que tengamos para poder presentar este tipo de duelo, ¿no? Entonces, aquí también, no sé,
también el duelo se puede conllevar ante a lo mejor porque perdieron un carro, porque perdieron una casa, porque perdieron estabilidad en todos los aspectos, como les menciono, ¿no? Emocionalmente, físicamente, toda esta parte, también espiritual y mentalmente, ¿no? Entonces, una persona a lo mejor que también a lo mejor le pueden diagnosticar algún trastorno psiquiátrico, un trastorno de personalidad, pues para ellos también es esa parte, ¿no? Es que sí, pues es que yo pensaba que era normal, ¿no? O sea, yo les menciono, la normalidad no existe, porque si estuviera la normalidad, o sea, existiera la normalidad, pues no existiéramos nosotros, ¿no? ¿Para qué un tanatólogo? ¿Para qué un psicólogo? ¿No? Entonces, pues no hay esta parte de esta normalidad, ¿no? Entonces, imagínense también, ¿no? Regularmente, más aquí en México, otro ejemplo que puede ser de alguna pérdida, a lo mejor, o de un duelo, es esta parte de a lo mejor que una mujer se entere que no puede ser madre, ¿no? Entonces, desgraciadamente por la cultura en la que vivimos, el significado de mujer es el significado de que tienes que procrear. En automático, eres mujer. Y he escuchado unas frases célebres que por ahí han dicho, es que porque eres egoísta no quieres ser madre, ¿no? A las que sí pueden y las que no pueden, y es que yo sí quiero y tú que puedes no quieres, ¿no? Entonces, al fin y al cabo también hay que respetar, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente he escuchado, ¿no? A lo mejor ya se va quitando poquito esta situación, pero sí he escuchado esta parte que dicen, es que entonces eres una persona seca porque no puedes tener hijos, ¿no? Simplemente pues la naturaleza, Dios, el universo no quisieron que esta persona fuera madre, ¿no? Entonces imagínense su proceso de duelo de esa mujer, de esa persona que a lo mejor anhelaba ser madre. Entonces también es algo que podemos ir mediando las situaciones, ¿no? A lo mejor lo que necesitamos solamente es un apapacho, unas palabras de aliento y que no nos pongan en ese entredicho de decir, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo que tú no puedes tener hijos? ¿No? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y por eso hay tantas separaciones, porque no hay esa comprensión de pareja de decir, pues no hay bronca, o sea, a lo mejor podemos adoptar, a lo mejor puede ser por inseminación artificial, por in vitro, no sé, ¿no? Cada quien también ese es un aspecto en trabajar en pareja, ¿no? Entonces, ahora, eso es referente a las mujeres. Ahora imagínense a los hombres, que regularmente aquí en México su masculinidad, perdón, es referente a los hijos, ¿no? Que si tienes o no tienes hijos, ¿no? Entonces, también, o sea, para ellos es un proceso de duelo también poderse enterar que a lo mejor no pueden tener hijos. Y igualmente así como que, ¿no? ¿Cómo les mencionan a los hombres? Es que entonces tienes puras de salva, ¿no? Entonces dices, o sea, también esos son argumentos ilógicos, ¿no? Que la misma familia a veces se burla de esa parte, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces, ¿qué? ¿Tu mujer se va a conseguir quién sí puede tener hijos porque tú no puedes? Entonces, son frases que a lo mejor de manera inconsciente también estamos haciéndole daño a esa persona por lo que está viviendo. Entonces, también esta parte de este proceso de duelo también es reconocido y también es válido que ellos lo vivan de acuerdo a las características que ellos quieran vivir. No podemos forzar. No podemos forzar así como que no pasa nada, vas a ver que vas a poder salir adelante, ya veremos qué podemos hacer, ¿no? O sea, regularmente nuevamente les menciono, ¿no? Que es de chiquitos que nos dicen, ¿no? El sentido de decir, no llores, no te enojes, una princesa o una niña, ¿no? No se enoja, no tiene miedo, los hombres no tienen miedo. Entonces, esas son idealizaciones o son situaciones ilógicas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, yo, de acuerdo a mi experiencia, pues sí he visto que también ellos son válidos, que los hombres también tengan su proceso de duelo, a lo mejor porque no pueden tener hijos, o a lo mejor porque se separaron, o a lo mejor porque un hijo salió X, alcohólico, drogadicto, también no pensaban que sus hijos se iban a convertir así. O sea, también es válido que ellos tengan ese proceso de duelo. Pero ¿qué es lo que siempre les mencionaba, ¿no? O lo que les menciono. No tienen el derecho de sentir, no tienen el derecho de sufrir, ¿no? Entonces, pues ahí es algo que tenemos que ir visualizando poco a poco. Entonces, si se dan cuenta, son
son ejemplos que podemos tener en casa o a nuestro alrededor, pero sin en cambio no sabemos cómo enfrentarlo o no sabemos qué decirle a esa persona que está sufriendo, ¿no? Sin en cambio lo tomamos como situación de burla, de cotorrear y no pasa nada, ¿no? O sea, la vida hay que seguirle y pues ni modo, si no te tuviste la oportunidad, pues ya después, ¿no? Entonces, no, simplemente a lo mejor es de decirle, no hay problema, vive lo que tengas que vivir, llora lo que tengas que llorar, grita lo que tengas que gritar, siente la tristeza que tengas que sentir, porque hasta eso nos cortan las alas en esta parte de sentir tristeza, y es algo que a mí no me gusta, porque simplemente entonces si no nos permitimos sentir tristeza, ni miedo, ni enojo, entonces ¿qué nos permite sentir o tener en la vida si no sentimos o no tenemos estas emociones presentes ante la vida, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, una situación de duelo puede ser a lo mejor esta parte del estrés, a lo mejor un estrés que se hace después del embarazo, ¿no? Una depresión postparto, ya la encontré cuál es la definición, ¿no? Entonces, regularmente, ¿qué es lo que le decimos? ¿Cómo no vas a amamantar a tu hijo? ¿Cómo no quieres ver a tu hijo? Es que, ¿cómo? O sea, es tu hijo, eres egoísta, es esto, pero no sabemos qué está dentro de ella, ¿no? En esa parte de decir, sí, ¿no? También es una controversia, es muy bonito que te digan, ay, te ves bien bonita embarazada, ay, tu hijo va a hacer esto, tu hijo va a... Ya le están adjudicando al bebé cosas que ni al caso y se lo están adjudicando, ¿no? Entonces, esa es una carga muy emocional para la madre, porque ahora también para ellos, o sea, regularmente a nosotras, ¿qué nos dicen como mujeres, no? Pues es que te tienes que preparar para ser madre. ¿Y cómo te preparas para ser madre? ¿Cómo lo hacen? Pues no, o sea, es muy difícil prepararte como padre o como madre, ¿no? Entonces, ahora para esa persona, regularmente, ahora imagínense, para esa persona así como que, bueno, ya lo tuve en mi vientre, ya estuvo aquí conmigo, pero ahora que está aquí físicamente, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué no lo voy a tener? Y si seré buena madre y si seré mala madre, o sea, porque todos estamos en esta parte de ese juicio, ¿no? De esa crítica. Entonces, también tiene que ser respetable esta parte de entender que la persona a lo mejor no está preparada. Sí anhelaba hacerlo, sí anhelaba ser papá, sí anhelaba ser mamá, pero no se ha preparado para hacerlo. Entonces ahí podemos decir que también para ellos es una pérdida, también para ellos es un proceso de duelo, porque ahora ¿qué voy a hacer con esta personita que está aquí al lado de mí? Ya lo tengo en mis brazos, pero ya no sé qué hacer con él, ya no sé qué hacer con ella. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué alimentación? Porque todos, y ahora dale esto, y ahora dale el otro. O sea, también hay que entender y comprender esa pérdida para esa persona. Que es, yo lo tenía protegiéndose en mi ser, en mi vientre, pero ahora ya está fuera. Ahora yo tengo que darle estas situaciones o estas habilidades necesarias a mi hijo. Pero si yo no sé ser o cuidarme a mí mismo, ¿cómo voy a cuidar a un ser? ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta nuevamente, son estas partes de algunos ejemplos de duelos que podemos ir pertinentemente viviendo o pertinentemente teniendo a nuestro alrededor, pero que no sabemos cómo controlarlo, que no sabemos qué hacer, ¿va? Entonces, pues miren, me gustaría pues abordar más esta parte. Es una probadita de lo que iremos visualizando a través de este espacio que me permitieron a través de Urbana Radio, de ir desmarañando esta telaraña acerca de la muerte a través de esta parte de estos procesos de duelo y de todo lo que se ha ido desencadenando, ¿va? Entonces les voy a pedir, por favor, que pues obviamente la transmisión se va a quedar ahí. La transmisión, si tienen dudas, si tienen comentarios, pues adelante, no hay ningún problema. Quisiera que me contactaran si pueden. Soy, nuevamente repito mi nombre, soy la licenciada Dulce Belén Fragoso, soy licenciada en psicología y soy tanatóloga, ¿ok? Entonces también imparto lo que son conferencias, pláticas y también doy cursos básicos de tanatología por si alguien está interesado.
Les dejo mis datos, les dejo los datos ahí precisamente en la página de Urbana Radio. Si un comentario, igual doy terapias a distancia o bueno, en línea, o pueden ser presenciales, ¿ok? Entonces, este es un poquito de lo que iremos viendo, ir desarrollando a través de este programa. Sí me gustaría que dieran sus opiniones, sugerencias, adelante, todo es permitido en esta situación. Para mí es para ir aprendiendo, ir más aprendiendo, darles esta coherencia a sus sugerencias, me gustaría mucho, ¿ok? Entonces, no sé si en estos momentos pues alguien si tiene dudas, si alguien tiene comentarios, si necesitan alguna situación, pues estamos aquí al presente, ¿no? Entonces, nuevamente, si dejaré mis datos, aquí estamos al pendiente. Entonces, cada martes nos vamos a poder visualizar. Los martes va a ser a las 11 de la mañana. Hoy empecé un poquito tarde, disculpen ustedes, pero pues vamos a tener una hora de interacción ante estas situaciones. Entonces, también hay que hacerlo dinámico. Nuevamente les menciono, la muerte, también de la muerte se aprende, y de los duelos también, ¿va? Entonces, muchas gracias, les agradezco su atención. Pues aquí vamos a estar colaborando con Urbana Radio cada semana. Nuevamente me gustaría que ustedes me sugirieran los temas que les gustaría abordar en todos los aspectos, ¿va? Muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan un excelente día y estamos al pendiente, ¿vale? Cuídense.